qué debes de tocar fondo. Es decir, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Es de evolución, es de progreso, es de sanación de su vida, pero el fondo es que no están viviendo una vida plena. ¿Qué es Unlimited? Pues Unlimited se puede resumir en una idea de cambio a mejor. Unlimited, tanto Rafa como yo pensamos que tiene una filosofía muy clara y muy concisa, que es la idea de que la gente tiene que cambiar. Todos debemos de cambiar. La vida al final te obliga a cambiar. La vida te va poniendo una serie de situaciones enfrente y tú debes de cambiar para ir afrontando cada una de las situaciones. Entonces la idea de Unlimited es ayudar a cambiar a la gente. Eso es un poquito el trasfondo de por qué se creó Unlimited. Y ese trasfondo viene de nuestras experiencias personales, porque tanto Rafa como yo llegó un momento en nuestra vida donde tuvimos que ser conscientes que debíamos de cambiar. Para mí es el equilibrio entre dos personas, entre una es el caos, es una especie de explosión así, de una tormenta emocional, y la otra pues es todo lo contrario, es la calma, es digamos el orden. Entonces esa explosión y esa calma se unen, ¿no? Y aparece Unlimited, ¿no? O sea, basado en todas esas experiencias también, ¿no? Entonces el fondo de Unlimited es transmitir eso precisamente, creo, esas experiencias que puedan aportar ese pequeño granito de arena para que la gente pueda de alguna manera darse cuenta que es posible cambiar, que el cambio es realizable, que es posible salir de la zona de confort, ¿no? Para pues dar ese pasito fuera de ella y ver que no es un salto al vacío, o sea, que no vamos a ir a ningún sitio, no, poquito a poco se puede salir. Y entonces eso para mí es Unlimited: experiencias, sentimiento, ilusión, pasión. Cuando uno se está preparando realmente para sí mismo, cuando uno se dedica todo ese tiempo de mirar hacia su interior, no se trata de que luego tú vayas juzgando al resto de las personas, sino que te has ido entrenando para ti mismo, para poder saber en qué estás errando, en qué estás fallando, para luego poderlo corregir. ¿Qué pasa cuando empiezas a despertar y a dedicarte tiempo y energía para abrir un poquito ese camino, ¿no? Ese camino de evolución interior, de crecimiento, que muchas veces ven las cosas reflejadas en el resto de la gente? Y aquí no se trata de que estés juzgando al resto de la gente, aquí se trata de que todos, ninguno de nosotros, estamos a salvo de caer en este tipo de problemas, entre comillas, ¿no? De caer en la trampa del ego, en la trampa de pensamientos negativos, en la trampa de boicotearse uno mismo. Entonces, cuando uno ha conseguido evolucionar, ha conseguido despertar un poquito su conciencia y tiene las ideas más ordenadas internamente, se da cuenta en el resto de la gente que muchos de ellos están sufriendo de diferentes formas, con diferentes detonantes, en diferentes experiencias cada uno y vivencias de su vida, pero el fondo es que no están viviendo una vida plena. Entonces lo que propone Unlimited es que para vivir esa vida plena debe de cambiar la persona, tiene que hacer cambios, y esos cambios nadie dice que sean fáciles. No lo sé. Todo necesita mucho de trabajo y nadie dice que todo eso sea fácil, pero sí que la recompensa va a ser muy, muy alta. Es que, a ver, al final, yo creo que, y mira que has dado la clave perfectamente, ¿no? O sea, es de alguna manera paradójico que a través del propio sufrimiento sea uno de los poquitos caminos, casi a lo mejor en tu caso es un poco diferente, ¿no? Pero es atípico,
¿no? Pero que a través del sufrimiento sea, pues eso, digamos, de los poquitos caminos, las únicas vías para despertar, ¿no? O sea, porque en mi caso, lo sabes perfectamente, lo hemos hablado, entonces, o sea, yo tuve que sufrir hasta la saciedad, o sea, sufrir tanto hasta llegar a sentirme totalmente vacío, y cuando ya estaba totalmente vacío, o sea, morir en vida, a morir estaba totalmente muerto, vacío, dice, ostras, ya no me quedaba más remedio que morir físicamente, irme y desaparecer, o retomar esa vida, agarrarme a ese hilillo de vida que me proporcionó esa niña pequeña que tenía al lado, porque sin ella yo no sé dónde estaría. Entonces, decir, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Y empezaron las preguntas, empecé a cuestionarme todo esto. ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Por qué retroalimento mi sufrimiento? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? Es triste tener que llegar a ese punto de sufrimiento, de amargura, de vacío, para despertar, ¿no? Entonces, yo creo que es tan importante el poder intentar transmitiros que se puede hacer antes, o sea, que se puede cambiar, que se puede crecer, que se puede empezar a caminar, a salir de esa zona de confort que tenemos tan celosa, dando ese pequeño pasito, ¿no? Un pequeño pasito, o sea, explorar, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Sin tener que llegar al vacío. Sí, de alguna forma yo creo que YouLimited tiene bien claro, porque las dos personas que forman YouLimited han vivido dos líneas totalmente diferentes. Como dice Rafa, su experiencia ha sido mucho más dramática a lo largo de su vida, la mía ha sido mucho más estable. Entonces, lo que propone YouLimited es por qué debes de tocar fondo, por qué tienes que llegar a ese punto donde ya no queda otra solución que quitarte de en medio o empezar a cambiar cosas. ¿Por qué? Yo no creo que tenga que llegar ese momento. Yo creo que yo soy el ejemplo donde, habiendo tenido una vida estable, he seguido buscando ese crecimiento personal y he seguido detectando que seguía faltando algo en mi vida, y quizá lo que me faltaba, pues había empezado a conseguir ciertas cosas materiales que cubrían ciertas necesidades, pero faltaban otras a nivel interior. Y creo que para poder aportar y para poder vivir esa vida plena que propone YouLimited y que cree en ese crecimiento y en que somos energía al final y que todo va más allá de lo que se ve, ¿no? En lo que nos han vendido muchas veces que es la vida, en caer en esas normas de la sociedad, ¿no? Que parece que para ser feliz tienes que tener cierto tipo de cosas y conseguir tener otras, pues creemos que todo va mucho más allá, y eso sin esa investigación, sin ese tiempo mirando hacia el interior y tal, no lo integras, no lo entiendes. Y creo que es una cosa fundamental en la vida para poder avanzar y ya luego empezar a vivir esa vida plena que creo que todos queremos. Por supuesto. Entonces, al final de lo que estás comentando, a mí me surge, pues no sé, pasión, ilusión por este proyecto también, ¿no? Precisamente por esto que dices tú, ¿no? Porque YouLimited es todo lo que implica, ¿no? O sea, YouLimited es sufrimiento, el mío, ¿no? Y el de tantas personas que estáis ahí, todos los que sufrimos formáis parte de YouLimited, ¿no? O sea, todos los que nos sentimos en algún momento vacío. YouLimited es superación. YouLimited es experiencias positivas, negativas, todas nos nutren. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y entonces eso ya lo he querido transmitir desde el minuto cero que empecé este maravilloso camino tan duro y tan difícil, que ya sabemos que es, del autoconocimiento, ¿no? Entonces, la grandeza que hay detrás de todo esto es que hay dos personas que han llegado a lo mismo. Bueno, a lo mismo, aquí no hay lo mismo, ni hay unas metas, ni unos objetivos de llegar a ningún sitio. Cada uno va a su camino, él sigue haciendo el suyo, trabajándose cada día, yo sigo trabajando en mí cada día, porque es totalmente indispensable, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero que dos personas han llegado a eso por vías diferentes, ¿no? Y detrás de eso, o junto a eso, sale el sentimiento YouLimited, la transformación YouLimited. Y eso es un poquito la esencia del proyecto.
o del nombre que le queramos poner a esto, ¿no? Sí, al final el proyecto creo que es un proyecto muy apasionante porque la idea que hay detrás es buena, o sea, es de evolución, es de progreso, es de sanación. Y cuando digo sanación, no quiero decir sanación solo emocional, sino que puede llegar a haber una sanación física desde sanar emocionalmente un trauma infantil, desde poder realmente frenar esos pensamientos negativos que te están bombardeando. Ahí puede haber una sanación a diferentes niveles, y eso es lo que también propone Unlimited, ¿no? El que se entienda que todo va más allá de lo que nos han enseñado, porque estamos muchas veces reprogramados, y al estar reprogramados como a veces con buenas intenciones, pero no se trata de que esas buenas intenciones nos hayan hecho llegar a esa vida feliz que queremos. Entonces debemos de entender que tenemos ciertos programas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos que sentimos de cierta forma que nos están haciendo daño, que nos están limitando. Y aquí viene la parte de Unlimited, y es que somos ilimitados. Todo depende de nosotros, del tiempo que nos dediquemos, de allá donde podemos llegar con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias emociones. Entonces Unlimited propone ese crecimiento personal del colectivo, y al final eso nos va a beneficiar a todos. No es una cosa de ser egoísta, ¿no? Y que cuando uno consigue hacer ese cambio tan ansiado y ha ganado esas batallas, que ha estado peleando cada día, porque al final tienes que estar peleando cada día. Y que sigues peleando cada día. Sigues peleando, porque el ego tiene muchísima fuerza y sigue teniéndola, ¿eh? Es una cosa natural, es una cosa que existe en todos nosotros, esa vocecita que te está martirizando muchas veces y te está hundiendo, ¿no? Poquito a poco. El tema, ¿cuál es? Darse cuenta de que tienes el poder de autotransformarte, de dejar ese ego aparte y de simplemente creer en tus propios sueños, luchar por ellos y sobre todo conseguirlos. O sea, es que no te limites, no te pongas tú las trabas, no te pongas tú los problemas. Los problemas muchas veces vienen solos, y lo bueno es que cuando vienen esos problemas nos sirven para evolucionar, y tenemos que cambiar muchos conceptos, tenemos que quitar ideas arraigadas dentro de nosotros. Y Unlimited sale de un drama familiar, muy reciente además. Hay un punto de inflexión, sobre todo en mi parte, en esta parte de Unlimited, en la parte de Iván. Aunque a Rafa directamente le afecta porque somos primos hermanos. Entonces, a raíz de este drama familiar, nace la idea de Unlimited, ¿no? Es algo que, a pesar de que creo que ya se estaba cociendo, no habíamos sido conscientes de eso. Entonces aparece Rafa en mi vida de nuevo, después de un distanciamiento largo por situaciones de la vida, y bueno, por ser mi padre, su tío, pues empieza a interesarse por esa situación, por ese drama familiar que ocurre, y ese punto de inflexión es el que yo creo que nos empuja a los dos a llevar a cabo este proyecto de una forma más seria, ¿no? Porque él tiene su propia experiencia personal, yo tengo la mía, son diferentes, pero la finalidad y el enfoque es exactamente la misma. Entonces lo que queremos es llevarlo a cabo de una forma un poquito más profesional y llegar al máximo de audiencia posible, al máximo de gente, ayudar al máximo de gente posible. Sí, poco más que añadir, realmente esa es la historia. Entonces, bueno, en su momento yo siempre había tenido esa inquietud desde que empecé a dar esos pasitos, ¿no? dentro del camino del autoconocimiento. Siempre he tenido esa inquietud con toda la experiencia, con todo, porque yo he vivido momentos muy duros, la vida que creo que he ido superando pues a base de eso, de crecimiento personal, ¿no? He sufrido mucho, lo he pasado muy mal, como la mayoría de gente, y siempre he tenido esa pequeña inquietud de transmitir, ¿no? El que se puede salir de adicciones, se puede salir del dolor, se puede salir de los apegos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pequeña inquietud toma forma en ese punto de inflexión del que habla Iván, ¿no? Por esa desgracia familiar, pues Unlimited aparece
en forma de esto, ¿no? De esa inquietud de transmitir toda esa experiencia y todos esos conocimientos que de alguna manera nos han llevado a ambas partes, cada uno por caminos diferentes, pero a ambas partes, pues a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Una situación pues de tranquilidad, de cierta paz interior, ¿no? Son esa lucha constante que hay que tener y ese trabajo diario, pero de todo eso sale Yuli. Las cosas pasan por algo al final, entonces era el momento de aprovechar, hacer este proyecto, llevarlo a cabo y no quedarte con el gusanillo, ¿no? Tú has tenido tus propias experiencias, yo he tenido las mías y creo que era el momento de lanzarlo. Y como al final tanto la filosofía como el planteamiento y el objetivo creo que es muy gratificante, ¿no? El intentar hacer que la gente sea feliz o que consiga intentar llevar una vida plena. Y Unlimited al final lo que quiere es aportar, ¿no? ¿Qué quiere aportar? Pues queremos hacer charlas, queremos abrir un poquito la mente, abrir la conciencia, simplemente con que alguien salga reflexionando sobre por qué he hecho esto, o cómo lo he hecho, por qué soy así, o darle a entender que al final puede cambiar. Creo que es un paso muy importante, ¿no? Porque hay que dar ese pasito, hay que saber que puedes cambiar, que no es todo destinal, o sea, no, mi vida va a ser así, esto va a ser un desastre y ya lo tengo más que asumido. Entonces, bueno, hay Unlimited que quiere, pues quiere dar ese mensaje mediante charlas, quiere dar mensaje a través de talleres, queremos invitar a otro tipo de personas que están dentro de nuestro mismo ámbito, de nuestro mismo círculo, personas que pueden transmitir mensaje, pues pensadores, personas que también han llevado su camino de sufrimiento y han sabido salir y han sabido llegar a ese punto, ¿no? de plenitud, ¿no? Y luego queremos aportar pues herramientas, queremos aportar terapias diferentes, ¿no? Sistemas, ya sea apoyándote en la ciencia o ya sea apoyándote en algo que, aunque no esté avalado científicamente, funciona. O sea, queremos ir más allá en todo, ¿no? Queremos despertar conciencia, queremos que haya un cambio y que este tipo de información que tanto Rafa a través de su experiencia como yo, que hemos sido muy autodidactas, pero hemos tenido que estar buscando y rebuscando una y otra vez esa información que no está al orden del día, incluso diría que al orden del día está justo lo contrario, que te van un poco reprogramando en negativo, te van limitando, te van metiendo cierta información que es basura, pues queremos promover todo ese tipo de conocimiento y promover todo ese tipo de información para sí, que esté al alcance de la mano de la gente. Es que, a ver, tú has dicho, ¿no?, la palabra autodidacta, ¿no?, que ambos lo somos. Sí. Entonces, yo definiría también, o sea, ese proceso, a mí, ese proceso de cambio, de transformación, en muchos momentos me he sentido solo. Es decir, yo llamaría soledad. No, he encontrado apoyo, cierto, ¿no?, pero en lectura, en bendito internet, pero ha sido un apoyo muy frío, un apoyo no era cercano. Contigo encontré todo lo contrario, o sea, lo que necesitaba para... O sea, ese sentimiento de soledad dentro de... Estoy experimentando tantas cosas, cambiando tantas cosas, desintoxicándome de mí mismo. Digo, me sentía solo. Entonces, cuando de repente, pues, empiezo a hablar contigo, veo que hay más gente que está, pues eso, ¿no?, que ha despertado, que está despertando, y a medida que voy profundizando más en todo esto y hablando con más personas, hay más gente que quiere despertar, pero no encuentra esas vías, ¿no? Esas vías que queremos ofrecer con Unlimited, no encuentra esas herramientas, no sabe, ha leído, se ha informado, pero se estancan, ¿no? Empiezan, dan 2 pasitos, pero se estancan. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque están solos, porque eres un poco, como todo esto es desconocido, de alguna manera, entonces eres como un poquitín el bicho raro, ¿no? Entonces, ahí queremos que Unlimited sea vuestro punto de apoyo, ¿no? Entonces, ¿con qué? Pues con esas herramientas, ¿no? Con ese apoyo de nuestra experiencia. Cierto que somos autodidactas,
pero a mí me avalan 50 años de experiencia, 50 años de sufrimiento. Bueno, quito los primeros 7, ¿no? Que no cuentan. Pero el resto son años de sufrimiento. Esa experiencia es mi experiencia y quiero transmitirla, ¿no? Y creo que puede servir, puede ayudar. Obviamente es mi experiencia, la experiencia de Rafa, ¿no? La experiencia de YouLimited, porque Rafa forma parte de YouLimited, ¿no? Y avalada también por la experiencia de Iván, que es su experiencia. Todas las experiencias nuestras tienen que nutrir eso, ¿no? Y eso es lo que podemos aportar. Y todas esas herramientas que hemos ido comprobando con nosotros mismos, porque posiblemente esas herramientas, muchas de ellas, no sirvan a todo el mundo, porque no es así. O sea, por desgracia, la misma herramienta que puedo utilizar yo no le puede ir bien a mi primo Iván, ¿no? No le puede ir bien a ninguno de vosotros, ¿no? Bueno, pero hay que probarla, hay que experimentar con ellas, ¿no? Hay que tener esa voluntad, esas ganas, esa ilusión de cambiar las cosas y de utilizar esas herramientas que, bueno, pues en muchos momentos también he notado esa carencia de herramientas, ¿no? Por todo lo que he leído, por la gente a la que he escuchado, ¿no? Entonces, nosotros es una de las partes más importantes de YouLimited, nuestra experiencia, ¿no? Y en función de ello, todas esas herramientas para que podáis aplicarlas y desear con todo el corazón del mundo que funcionen, ¿no? Pero tenéis que comprobar, tenéis que verificar, tenéis que probarlas, ¿no? Y creer en vosotros mismos, en que se puede cambiar. Si no, aquí hay 2 ejemplos de ello. Bueno, yo soy Rafa y dentro de YouLimited pues soy esa parte caótica y un poquitín esa tormenta emocional y esa visceralidad, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos comentado en alguna ocasión que YouLimited es el equilibrio entre Rafa y mi primo Iván, ¿no? Entre ese caos y ese orden y esa tormenta emocional y esa calma. Entonces, a mí es cierto que siempre he sido muy caótico en la vida, siempre he sido, dentro de mi propio caos, o de mi propio desorden, pues siempre he tenido un orden. Y la verdad es que en muchos aspectos de mi vida no me ha ido mal, ¿no? En otros sí, en otros sí, lo reconozco. También he sido muy visceral, muy impulsivo, muy temperamental, no a nivel de emociones negativas, o sea, a nivel de ira, no. Sí que es verdad que algún pronto he tenido, pero sí esa visceralidad, ¿no? Esas emociones a flor de piel siempre han formado parte de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues he tenido una vida bastante, a priori a nivel laboral, bastante normal, y de hecho me ha ido muy bien en lo que he hecho, ¿no? Entonces yo tuve que decidir, estuve trabajando de jovencito, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el sector bancario, pero después, a través de una persona, empecé a trabajar en el mundo comercial. Entonces, en el mundo comercial me ha ofrecido muchísimas posibilidades, no solo a nivel económico, que me ha ido bien, gracias a Dios, sino a nivel de conocer muchísimas personas, sectores diferentes, ambientes diferentes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues me he ido enriqueciendo un poco de todas esas experiencias, de esas personas, ¿no? De ese contacto, de esos puntos de vista diferentes y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que ese predominio caótico, ¿no? Ese poco orden, ¿no? Pues me ha generado muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces, poquito a poco fui, digamos, perdiendo un poco el rumbo de mi vida, ¿no? Me empecé a encontrar a la deriva, empecé a juguetear con las adicciones, ¿no? Con unas más, con otras menos. Empecé a tener ciertos apegos, empecé a tener dependencia emocional, lo cual me conducía a fracasos con relaciones de pareja. Obviamente, al final, cuando empiezas a depender de otras personas, de sustancias, de otras sustancias, pues todo eso se va traduciendo en inseguridad, en inseguridad personal, ¿no? No laboral. Curiosamente, no ha afectado todo esto nunca no me ha afectado en el ámbito laboral, sí, pero sí en el ámbito personal,
¿no? Entonces, se han ido rompiendo relaciones porque se iban entremezclando todos esos apegos. O sea, se iban entremezclando la adicción con el apego, con la dependencia emocional. Entonces, de cada vez, por decirlo de alguna manera, esa bola se iba haciendo más grande, ¿no? Y a medida que se iba haciendo más grande, más me acostumbraba a depender de eso, ¿no? Más normal lo encontraba, o sea, más normal encontraba ese fracaso en las relaciones, ese apego al alcohol, esa dependencia de estas sustancias, esas adicciones, ¿no? Un día, cuando ya no pude prácticamente más, me sentí vacío, ya no era sufrimiento, ya es que no cabía ni el sufrimiento, era eso, vacío. Entonces, una vez que llega el vacío, te das cuenta de que has muerto en vida. O sea, estás muerto en vida. Y ya, después de morir en vida, ¿qué queda? Morir físicamente, ¿no? O otra opción, que es renacer de alguna manera. O sea, aferrarte a la vida de alguna manera. Pensar que hay algo más, ¿no? O sea, que no todo tiene que ser sufrimiento, que no todo tiene que ser vacío, que tiene que haber algo más, que tiene que haber algo que te haga salir de ese pozo en el que estás. Porque yo veía a mi hija con sus 7, 8 añitos y era totalmente incapaz de salir de eso ni por ella. ¿Pero por qué? Y me preguntaba, pero si lo que más quiero lo tengo aquí delante, ¿no? Si es por lo que daría la vida. O sea, daría mi vida, mi vacío lo daría por esta personita que tengo aquí delante. Digo, o sea, lo daría todo por ella, lo poco que me queda, mi último aliento lo daría por ella. Y no soy capaz de hacerlo por ella, porque no entendía el mensaje. No lo entendía. No era por ella que debía hacerlo, era por mí. Y un día... No sé muy bien por qué, no recuerdo exactamente por qué, ni recuerdo el momento, ni cómo, ni cuándo. Supe que debía hacerlo por mí, ni por ella ni por nadie, debía hacerlo por mí, por Rafa, ¿no? Porque Rafa se merecía una nueva oportunidad, Rafa se merecía dejar todas esas adicciones atrás y salir de ellas, ¿no? Entonces me empecé a hacer preguntas, a preguntarme, digo, yo tengo la fuerza suficiente para afrontar todo esto, para enfrentarme a todo esto. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Y entonces empecé a leer, salió esa fuerza interior que no sé de dónde salió, sí lo sé, salió de mí. Entonces, salió de dentro. Y eso, ¿no? Esa fuerza me dijo, puedes, si quieres, saldrás de esta. Y así lo hice. Empecé a leer, empecé a buscar, a preguntarme cosas, digamos de alguna manera, a remover el pasado, a remover toda esa mierdecilla en la que me había estado moviendo, a remover mi propia mierda y a preguntarme por qué tantas relaciones fallidas, por qué problemas con el alcohol, por qué flirteos con las drogas, por qué hacía eso. ¿Por qué siempre daba la culpa a los demás? ¿Por qué me victimizaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el culpable? No lo hay. Solo era yo. Era yo, porque estaba vacío. Porque no era consciente de que dentro estaba ese yo interior, ese niño pequeño que había abandonado hacía tantísimo tiempo, que lo había dejado tirado allí detrás de un árbol solo, llorando, abandonado, ¿no? Entonces, ahí estaba el verdadero problema, no en las adicciones, no en el vacío, no en los apegos, en las relaciones, no, de las otras personas, no, estaba en mí mismo. Y supe en ese momento que por ahí debía empezar. Y empecé lo que para mí supuso, o sea, la desintoxicación, el periodo más duro de mi vida, la desintoxicación, no del alcohol, ni de las drogas, ni de todo esto, ni de las personas, ni nada, sino de mí mismo. De mí mismo.
tuve que iniciar ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice? La única manera que tenía era desvincularme de todo y volver a empezar de cero. Y así lo hice. O sea, renuncié a 40 años de zona de confort, llevaba viviendo toda la vida en el mismo sitio, en la misma zona, con las mismas personas, con los mismos vicios, con las mismas, pues eso, con las mismas adicciones, con las mismas, con los mismos apegos, pues todo lo mismo en esa zona de confort. Entonces no vi más salida que salir de allí, ¿no? O sea, tenía que irme de todo aquello, desvincularme de todo el mundo, y quien lo quisiera entender que lo entendiera, y quien no, pues me daba igual, porque tenía que salvar mi vida, tenía que recuperar mi vida, ¿no? Y otra vez me equivoqué, porque no tenía nada que recuperar. Esa vida estaba muerta. Tenía que empezar una vida de cero. Tenía que empezar de cero, tenía que renacer, con toda la experiencia que me había brindado esa vida anterior, ¿no? Entonces, con esos 40 y pico de años de sufrimiento, con esas adicciones, con todo eso me tenía que servir de experiencia para empezar. Y eso hice. Y así empecé a dar pasito a pasito esos pasos, ¿no? esos primeros, digamos, movimientos dentro de mi nuevo camino, del camino del autoconocimiento, de la aceptación, del respeto a uno mismo, del reconocimiento de que la culpa no es más que de uno mismo, ¿no? Y tampoco se trata de eso, porque no hay culpables en este camino, ¿no? Es simplemente aceptar que lo que has hecho mal, pues lo has hecho mal y ya está. No sabías hacerlo de otra manera. El perdón hacia uno mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a hurgar esas palabras que me gustan tanto, ¿no? A hurgar dentro de tus subterráneos, ¿no? Dentro ahí, en el fondo del fondo, y empieza a aparecer, pues, todo eso, todo ese, digamos, esa mierdecilla a la que hacía referencia antes, ¿no? A las sombras, a esa parte oscura, a ese lado oscuro que dice Jung. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? De que todo eso eres tú y de que necesitas sanar todo eso y de que todo eso forma parte de ti, que tienes que liberarte de todo eso, entonces empiezas a ser libre y empiezas a quererte y empiezas a conocerte y empiezas a perdonarte y todo surge de ahí. Entonces se produce algo extraordinario y algo que hace que realmente tomes conciencia de que eres muchísimo más que el sufrimiento, ¿no? Y que tomes conciencia de que realmente puedes ser feliz, de que la felicidad sí existe, pero hay que trabajarla día a día, pasito a pasito, ¿no? Con muchísima humildad, con esfuerzo. Es duro, durísimo, pero es un camino tan gratificante. Pues, como dice mi primo Rafa, dentro de lo que es Unlimited, además que lo dice siempre él, yo soy el orden, soy la calma. Pero porque él es el caos, porque se ve más disperso, más desordenado. Yo recuerdo algunas anécdotas con él, que me mandaba fotos, mira cómo tengo la mesa, y la tenía ahí llena de folios por todo y tal, y yo pues ordenadito ahí, mira, yo tengo esto en el ordenador, sigue estos puntos, sigue estas pautas. Bueno, dentro de lo que es la empresa, sí, puede ser que sea la parte más estable, ¿no? Con una vida diferente a la suya, quizás con menos sufrimiento. Yo, bueno, a día de hoy soy empresario, tengo un club deportivo, porque siempre me ha apasionado el deporte, fue una de las cosas que me inculcó mi padre y gracias a él, pues desde pequeñito estuve haciendo mucho deporte. Estuve ligado a los deportes de contacto, estoy ligado, entonces tengo mi propio club deportivo, el Nuxo Gym, por un lado, con el que llevamos unos 14 años ya trabajando. Y luego aparte, pues otra parte empresarial que
que llevo a cabo es una parte de electrónica. Tengo mi propio equipo de una empresa de electrónica, se llama Restoretronic, y la verdad que muy contento. A ver, dentro de lo que es el camino que he ido desarrollando, pues estoy muy contento de la posición que estoy hoy en día. También es cierto que ha ido en paralelo un poquito el grado de crecimiento personal que he ido consiguiendo en estos últimos años con el desarrollo y cómo se ha ido potenciando el tema de la empresa. Creo que dentro de lo que ha sido mi vida hay una parte muy importante que es este cambio, ¿no? El reconocer que hay cosas que aún así, cuando a priori todo está bien y estás en una buena posición, una posición entre comillas de éxito y tal, pues que siempre he sido una persona exigente, ¿no? He sido una persona disciplinada, una persona constante, muy constante y muy perseverante. Creo que ha sido una de mis mejores aptitudes, ¿no? Para ir consiguiendo cosas a lo largo de la vida. Entonces, bueno, cuando llegó un momento que decidí cambiar lo que era una de mis pasiones, que era el tema del deporte, donde creé mi club deportivo, en ese momento empecé a formar una familia y pasé a darme cuenta que económicamente pues el club deportivo, para mantener una familia o para llegar a la situación que yo quería obtener, no era suficiente. Entonces hice un cambio y cambié a Restoretronic, ¿no? Otra de mis pasiones. Me había gustado siempre el tema de la reparación electrónica, el mundo de la electrónica. Y entonces, bueno, cogí ese camino y lo empecé a desarrollar hasta el día de hoy, que son 8 años. En esa época recuerdo que fueron tiempos duros, porque empecé totalmente solo. Empecé en la habitación de mi casa, en la más pequeña, en el cuarto de mi hijo pequeño, de Etienne. Y sufrí un poquito, pues, falta de conocimiento. Tenía muchas ganas, le puse mucha pasión, pero también es cierto que me enfrenté a cosas que desconocía, ¿no? Entonces ese miedo de no saber cosas y tal, bueno, me fue dando cierta experiencia poquito a poco a lo largo de los años, hasta llegar a un punto donde tuve tal exceso de trabajo y tanta responsabilidad entre una cosa y la otra que esa parte buena que es la autoexigencia, esa parte buena que es la constancia, que es la perseverancia y tal, se volvió un poquito en mi contra. Y empecé a sufrir pues mucho estrés, tenía dolores de cabeza constantes y tal. Y recuerdo que estuve medicándome un mes y algo, automedicándome, para que se me fueran las migrañas. Y no se me iban, y entonces busqué otro tipo de posibilidades, de soluciones, y recuerdo que hice una meditación que busqué en YouTube. Nada, eran 10 o 15 minutos que ponía curación natural para el dolor de cabeza, algo similar a esto. Lo hice, y después de llevar un mes y medio con dolor de cabeza continuo, no soy de ir mucho al médico, por eso al final, bueno, pues buscaba otro tipo de alternativas. Hice eso y en 15 minutos estuve bien. Entonces ahí se me despertó algo. Me di cuenta que había algo más, eso me sirvió y empecé a buscar más allá para yo hacer mis propios cambios, ¿no? Recuerdo que también estaba como más irascible, tenía reacciones que yo mismo me daba cuenta que no eran mis reacciones naturales, ¿no? Estaba un poco como desordenado, dentro de lo que siempre había sido mi orden, más desequilibrado. Y eso me lo creaba el estrés. Entonces, bueno, pues ahí empezó un poquito lo que fue mi camino hace alrededor de 6 años, de lo que es relacionado con el crecimiento y la transformación personal, para empezar a conseguir ser quien quería ser, empezar a cubrir y conseguir las metas donde quería llegar, ¿no? Y hacer un cambio muy, muy importante a nivel interno, para que al final se fuera reflejando todo a nivel externo. Yo siempre he sido muy autodidacta, siempre, para todo. Entonces, dentro de lo que es el crecimiento personal y este mundo de la transformación y lo que yo buscaba, pues buscaba un poquito la parte que más me pudiera llenar, ¿no? La parte que más me resonara dentro de todo esto. Y bueno, siempre me he basado un poquito cuando he empezado
quitar creencias y crear nuevas creencias, crear nuevos programas que seguir dentro de mí, siempre me he apoyado mucho en la parte científica, me ha gustado y es algo que, bueno, que es como que avala un poquito esa creencia que yo intento crear, ¿no? Entonces he seguido autores que funcionan de esa manera, que trabajan desde la parte científica. He leído muchos libros sobre experimentos para apoyar todas estas teorías, ¿no? Y bueno, hoy en día podemos dar las gracias que con la cantidad de información disponible que hay podemos llegar a compartir toda esa información y entenderla, ¿no? Y saber que se hacen todo ese tipo de experimentos y pruebas científicas relacionadas con la física cuántica y este tipo de cositas, ¿no? A nivel de cursos sí he hecho cosas, he viajado a hacer algún que otro curso, he estado haciendo, siguiendo a personajes en concreto, ¿no? Autores que son los que vibran un poquito conmigo, pero luego he querido tener también la mente amplia para poder saber que hay otras formas de llegar, no siempre esa, ¿no? Entonces se entremezcla un poquito todo, la parte científica con la parte espiritual, es un poquito... aunque antes lo querían separar, hoy en día todo esto está muy entrelazado. Entonces esa es la parte mía que, además de ser perseverante y constante, yo he conseguido, cuando me planteo una meta, pues soy muy perseverante y hasta que no consigo eso, pues sigo incidiendo una y otra vez, ¿no? Esa es la parte que yo he utilizado para llegar hoy en día a tener los conocimientos que tengo, ¿no?